Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video hablaremos sobre el mercado de competencia perfecta. Diremos inicialmente que un mercado de competencia perfecta es aquel en el que hay muchos vendedores, como podemos ver en la ilustración, muchos vendedores, pero también hay muchos compradores. Ahora, en estos negocios, producir una porción o ración de pizza cuesta $1, pero el precio de venta al público es de $1.50. Ahora otro dato. Las personas de esta ciudad, que son 2.000 individuos, vamos a suponer que son 2.000, están dispuestas a pagar por una porción de pizza $1.50. A ellos les llamaremos agentes precio aceptantes, puesto que determinan que el precio de la porción de la pizza es racional. O en otras palabras, que este precio es módico y que está al alcance de sus bolsillos. Miren, si las pizzerías tuvieran que subir el precio de la porción de esta pizza, por motivo de la subida del precio de la harina, por ejemplo, quizás las ventas disminuirían debido a que las personas no estarían dispuestas a pagar mucho por esta ración. Una eventualidad que no podría acontecer es que la vendieran por debajo del precio de producción, puesto que no alcanzarían a recuperar lo invertido y el negocio no se podría mantener. Si nos fijamos bien, tanto los vendedores como los compradores están satisfechos en los siguientes sentidos. Por una parte, los compradores están adquiriendo exactamente la cantidad de pizza que les satisface. Es decir, en nuestro supuesto, las 2.000 personas se comen una ración de pizza. Y por el lado de los vendedores, ellos están satisfechos, pues venden exactamente las cantidades de pizza que quieren vender, es decir, lo que los compradores necesitan. Esto resulta en una situación de los mercados de bienes y servicios donde la interacción de la oferta y la demanda determinan el precio. Vamos a hablar sobre el monopolio. En muchas ocasiones ocurre que al hablar de monopolio nos viene a la mente el tradicional juego en el que se busca que al final un solo jugador o participante se adueñe de todo el tablero o de las propiedades que están en juego. En la práctica es igual. Cuando hablamos de monopolio es preciso recordar primero que en un extremo del espectro competitivo está el mercado de competencia perfecta. Es decir, en el que existen un número grande de compradores y un número grande de vendedores. Y al otro extremo está el monopolio. Es decir, un solo vendedor con el control total sobre un bien o un servicio en un mercado determinado. Fijémonos bien, en el mercado de competencia perfecta hay un número indeterminado de vendedores. En el monopolio, exclusivamente uno. Miremos de dónde proviene el nombre monopolio. Monopolio proviene del griego monopolium y este a su vez está conformado por monos, que significa solo o único, y polein, que representa vender. Entonces, es la única empresa que produce un bien o un servicio y no existe industria que produzca un bien sustituto cercano. Los monopolios puros o verdaderos son muy raros de encontrar en la actualidad. La mayoría de ellos persiste debido a alguna forma de regulación o protección gubernamental que otorga permisos, autorizaciones
o patentes para mantener la exclusividad en la producción y al mercado de competencia monopolística. Daremos inicio a este video a partir de un caso de estudio cotidiano. Cuando vamos a un centro comercial, podremos encontrar almacenes dedicados especialmente a comercializar ropa para bebés. Si revisáramos las marcas de las empresas dedicadas a confeccionar la ropa para los bebés, encontraríamos tentativamente algo así como más o menos 5 marcas nacionales, y de estas, algunas pocas pertenecerían al orden provincial o regional, y encontraríamos también más o menos 5 marcas de origen extranjero. Observemos, los productores, aunque se dedican a producir ropa para bebés, no confeccionan prendas iguales, pues los productos de unos o de otros siempre van a ser diferentes, y diferentes en el sentido de que utilizan distintos materiales, diseños, calidades, también promociones, y cuando asistimos al lugar donde están vendiendo, encontramos siempre un diferenciador que puede ser el servicio, entre otros tipos de diferenciadores. Bien, saquemos una conclusión inicial. En este tipo de competencia existe una cantidad significativa de productores, como lo hemos puesto en nuestro ejemplo. Dijimos que es tentativamente, sin que exista un control dominante por ninguno en particular. Bien, pero hablemos de las características del mercado de competencia monopolística. En este caso vamos a hablar de las 3 más esenciales. Entonces, se presenta una diferenciación del bien o servicio, como ya lo indicamos en el ejemplo de la ropa para bebés. Es decir, un producto en particular, dependiendo del productor, puede tener variaciones que le permitan ser en algún aspecto diferente a los demás productos similares, porque, como lo dijimos en el ejemplo de la ropa para bebés, hablamos exclusivamente de ese subsector. Hablemos de otra característica. La competencia se basa en diferenciadores. Entonces, no se dará necesariamente por precios, sino, por ejemplo, como lo dijimos también en el ejemplo de la ropa para bebés, por los materiales, por las calidades, por el diseño, entre otros. También debemos hablar de la fácil entrada y salida de esta industria. Por parte de los productores, obviamente, un gran número de productores de un bien determinado permite que las empresas no necesiten grandes cantidades de dinero ni un gran prestigio para competir. Para concluir, y para ponerlo en términos más sencillos, podríamos decir que la competencia monopolística se asemeja a una competencia de ciclismo. Por ejemplo, en las etapas de montaña, cada etapa necesita de velocidad, de estrategia, fuerza o habilidad para conseguir una marca y para lograr ganar una carrera. Y recordemos que en el ciclismo, esta vez desde el punto de vista del oligopolio. El término oligopolio indica pocos vendedores. Y cuando decimos pocos vendedores es un número de compañías entre 2 y máximo 10 a 15 compañías dominando un mercado. La característica importante del oligopolio es que cada empresa individual, vamos a apuntarlo aquí, puede influir en el precio del mercado. Ahora veamos cómo se conforma la palabra oligopolio para conocer más sobre su significado. Bien, oligopolio proviene de las raíces griegas oligos, que significa poco, y polein, que significa vender. Las características del oligopolio son, entre otras, digamos que estas son las más principales, que hay pocos
oferentes, recordemos de dónde surge el pocos oferentes, muchos demandantes. También debemos decir que para pertenecer a un mercado oligopolista, o se puede decir también oligopólico, se requiere de un gran capital. Este capital es importante porque le permite competir sin ser eliminado tempranamente, ya que existen productores muy poderosos en el mercado. Y también podemos decir que cada empresa mantiene su propia política. Esto significa que las empresas son libres de actuar frente al mercado como le convenga. Un ejemplo muy clásico de oligopolio es el de dos marcas muy conocidas de gaseosa. Fijémonos bien, aunque existen otras marcas en el mercado, ninguna tiene la suficiente capacidad para competir contra estas. Y ninguna de ellas, cuando varían el precio, pueden alterar el precio de estas dos marcas. Pero conozcamos asimismo